Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo descargar, bootear e instalar correctamente CachyOS, este nuevo sistema basado en Linux tan famoso que ha relucido tanto en estos inicios y a mediados del 2025. Este tutorial va a estar abarcando más que nada desde la instalación hasta la configuración para poder jugar sin ningún problema en este sistema. O sea, vamos a estarnos enfocando en cosas de gaming. Claro, quiero que tengas muy en cuenta que los comentarios que dejes en este video voy a estarlos leyendo para incluir sus sugerencias o dudas en la siguiente parte, ya que este tutorial va a estar dividido en dos partes por el hecho de que no quiero que se haga un video de 1 hora, así que prefiero subirlo dividido, más que nada también para enfocarme en una buena edición y se entienda perfectamente todo lo que voy a estar explicando. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el video. Pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte, ya que de esta manera apoyas muchísimo al canal. Recuerda que con cada like, cada comentario y cada suscripción apoyas muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página oficial de CachyOS, que en este caso es cachyos.org. Ya en esta página nos vamos a ir arriba a la derecha donde dice descargas o download, y aquí podemos encontrar dos opciones. Vamos a encontrar la opción de escritorio, la versión normal como cualquier versión de Linux, y en este caso también tenemos una versión para la Steam Deck, que sería la versión portátil, pero ahorita nos interesa la versión de escritorio. Así que vamos a ir para arriba y en el botón donde dice descarga le vamos a dar un clic y le vamos a dar en descarga directa, ya que en este caso es la versión mucho más rápida. Y pues vamos a esperar a que se descargue. Esto puede llegar a tardar más o menos dependiendo de tu internet. Ya con esto descargado tenemos dos opciones dependiendo en qué sistema lo estamos haciendo. Si es que lo estamos haciendo directamente desde Windows, tenemos la opción de Rufus. Rufus es un programa para bootear USBs, simplemente necesitas descargarlo y abrir el programa, se va a ver de esta manera. Necesitas una USB, yo diría que a partir de una USB de 4 GB está perfecto. Aquí vas a seleccionar el USB que vas a estar usando, abajo le vas a dar en seleccionar y vas a seleccionar la ISO que descargaste. Y abajo donde dice GPT, si es que no sabes qué versión de BIOS tienes, yo te recomiendo ponerlo en MBR. Y si es que sabes que estás utilizando UEFI, ponlo en GPT. Para los que estamos utilizando Linux para bootearlo, te recomiendo instalar el programa de Genome, que en este caso se llama Genome Disk Utility, así lo puedes instalar directamente desde la consola. Claro, desde la consola de Arch Linux. Si es que estás utilizando otra distribución, podrías utilizar Balena Etcher o también el mismo programa, pero tendrías que ver cómo se instala directamente en esa distribución. Claro, porque para descargarlo en otras distribuciones no se utiliza Pacman, se utilizan algunas otras palabras, pero esto lo puedes encontrar perfectamente en Google. Si es que pones cómo instalar cierto paquete en Google, en cierta distribución te va a salir, así que de eso no te preocupes. Ahora sí, ya después de haber descargado este programa, lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta donde tenemos descargado el ISO. En este caso simplemente le doy clic derecho al ISO y le voy a dar en abrir con y voy a seleccionar la opción que se llama escribir imagen de disco. Aquí seleccionamos la USB que vamos a estar utilizando, en este caso es de 31 GB, pero no te preocupes porque al momento de que bootes la USB te va a dejar una partición disponible de cierta cantidad de gigas. En este caso te recomiendo también darle un formato a este espacio disponible para que hagas alguna copia de seguridad, ya sea de tus juegos si es que tienes una memoria muy grande, de tus archivos personales, ya sean imágenes, videos, fotos, lo que quieras. Te recomiendo darle una partición de esta manera, la vamos a seleccionar, darle en el símbolo de más, le vamos a dar a siguiente y vamos a seleccionar la partición ext4 y le vamos a poner un nombre, en este caso simplemente le voy a poner USB y le voy a dar en crear. Y de esta manera vamos a tener una partición secundaria en este USB donde vamos a poder guardar cosas. Ahora sí, de esta manera te recomiendo hacer el respaldo de tus cosas que no quieras perder en esta parte. Cuando ya hayamos booteado en nuestro USB, en nuestra computadora, claro, esto no te lo puedo decir exactamente cómo hacerlo en tu computadora porque todas las computadoras son diferentes, pero si te vas a Google y buscas cómo bootear USB en cierta tarjeta madre, en cierta computadora que tengas, seguramente vas a encontrar un tutorial, así que ve a buscarlo y cuando ya estés dentro de la USB, ahora sí ya podemos continuar. Dentro del sistema te va a salir esta pantalla dentro de nuestra USB y ahora lo que vamos a hacer es darle en
cambiar el idioma aquí abajo a la izquierda. En este caso te recomiendo poner tu idioma nativo para que entiendas todo lo que vamos a estar haciendo. Aquí cuando te salga esta opción de bootloader después de ejecutar instalador, te recomiendo poner el que se llama GRUB, ya que es el más estable, pero de igual manera puedes poner la versión del sistema, o sea la segunda opción, ya que de esa manera no te instala nada más en el disco. De igual manera el que más te recomiendo es el que se llama GRUB. Ahora sí, después de esto vamos a tener el instalador. Recuerda de igual manera poner el idioma del instalador en tu idioma nativo para que entiendas todo lo que le vas a estar moviendo. Después de esto, después de seleccionar nuestro idioma, simplemente le vamos a dar en siguiente. En esta pantalla vamos a seleccionar nuestra ubicación, normalmente te la detecta por vía IP, como es mi caso, y de igual manera lo puedes cambiar si quieres. En la siguiente opción podemos seleccionar el idioma del teclado. Recuerda poner el idioma que tienes en tu teclado para que tengas las teclas distribuidas exactamente como está en tu teclado físico. Y después de esto le damos en siguiente. Y ahora sí, aquí se viene lo interesante. Aquí lo que tenemos que hacer, bueno, primero que nada voy a hacer esto un poquito más grande para que veamos mejor si es que nos salen otras opciones. Te recomiendo hacer esto si es que tienes una pantalla muy pequeña. Y ahora sí, más que nada, si es que tienes Windows instalado y quieres probar CachyOS, te recomiendo probar la primera opción que se llama instalar junto a, y te lo va a instalar junto con el sistema que ya tienes. Para esto, abajo te deja arrastrar una barrita, la cual te va a ayudar a seleccionar cuánto espacio del espacio disponible quieres asignarle a CachyOS. O sea, cuántos gigabytes le quieres dar de ese espacio disponible que tengas en ese disco. En este caso te recomiendo darle mínimo 100 gigas por si llegas a instalar programas o algún que otro juego. Pero como es mi caso y quiero suponer que el de ustedes también, voy a borrar por completo Windows y voy a instalar solamente Linux. Para esto voy a seleccionar la opción que se llama borrar disco y voy a seleccionar, en el caso que tenga un SSD M.2, voy a seleccionar BTRFS, o también en el caso que tenga un SSD SATA algo rápido. Si es que tengo un disco lento o un disco mecánico, te recomiendo poner ext4. Y aquí en esta opción te recomiendo poner la opción de Plasma Desktop o escritorio Plasma. Esta opción es la mejor para gaming, pero de igual manera obviamente los demás escritorios vienen también configurados y optimizados por CachyOS, o sea de igual manera te deberían servir igual o mejor dependiendo del caso para tu sistema, porque algunos de ellos consumen mucho menos que lo que podría llegar a consumir Plasma, como en el caso de Mate o los demás escritorios. Esto claro ya depende, pero yo te recomiendo dejar KDE Plasma para gaming. En esta opción podemos seleccionar qué paquetes queremos tener instalados en nuestro sistema. Claro, vienen palomeados los que vamos a estar instalando. Por ejemplo, el de KDE Plasma viene KDE Plasma escritorio ya seleccionado porque es lo que vamos a instalar. Pero de igual manera, si es que queremos instalar algunas cositas extra, como podría ser por ejemplo no sé, el gestor de discos que te comentaba anteriormente, el Genome Disk Utility, aquí lo podemos seleccionar. Por ejemplo, si me voy al apartado de Genome escritorio, en este caso aquí puedo seleccionar el Genome Disk Utility. Simplemente lo marco y al momento de que instale el sistema me lo va a instalar de manera automática y no voy a tener que hacer nada más. De igual manera te recomiendo hacer una pequeña investigación de qué cosas quieres instalar, pero si es que no sabes a lo que le estás moviendo, te recomiendo solo instalar lo que yo estoy instalando aquí en el video. ¿Qué otra cosa te recomiendo cambiar? Por ejemplo, los navegadores. Si es que no te interesa andar cambiando de navegador o poco más, pues selecciona que te instale Firefox. Y de igual manera, si es que tienes un procesador AMD o Intel, puedes seleccionar qué paquetes instalar de procesador. En este caso, como solamente tengo un procesador AMD, como es mi caso, voy a quitar la selección de Intel para que solo me instale los paquetes de AMD. Si en tu caso es Intel, pues haz el sentido contrario. Solamente deja instalados los paquetes de Intel. Y pues aquí es lo típico, vamos a poner un usuario, una contraseña y también podemos poner que nos loguee de manera automática por si no quieres estar poniendo la contraseña cada vez que prendas la computadora. Abajo, si es que quieres por más seguridad, puedes cambiar la contraseña que puedes asignar para el sudo o para el administrador, o sea qué contraseña vas a estar utilizando para cada vez que instales un programa, actualices o poco más. Al momento de darle en siguiente nos va a salir esta pantalla. En esta pantalla vamos a ver toda la información de todos los cambios que vamos a estar haciendo en nuestra computadora, así que te recomiendo leer esto antes de darle a instalar. Al momento de que le demos instalar, y más que nada si estás seleccionando en borrar todo el disco, recuerda que no vas a poder recuperar nada de esa información, así que estate seguro de lo que estás haciendo. Y ahora sí, simplemente esperamos a que termine la instalación.
Con nuestro sistema recién instalado vamos a tener esta pantalla. Te recomiendo desactivar la opción de abajo a la derecha y nos vamos a ir a donde dice instalar aplicaciones. Esta es la tienda del sistema. Aquí puedes seleccionar todo lo que quieras instalar. Aquí puedes encontrar navegadores, editores de texto, programas para ver fotos, para editar imágenes y poco más, hasta para abrir correos. Lo único que no encontré, y sé que muchos de ustedes lo ocupan, es el Discord. El Discord lo vas a tener que instalar como se instalan otros programas, pero eso te lo menciono hasta el final como un consejo o un tip para que aprendas a instalar diferentes programas, así que asegúrate de ver todo el video para que no tengas ninguna duda. Después de que ya has seleccionado todo lo que quieres instalar, simplemente vamos a ir arriba a la derecha y le vamos a dar en donde dice actualizar el sistema. Nos va a pedir la contraseña, la ingresamos y va a empezar a instalar todo lo que hayamos palomeado. Y de igual manera, si es que despalomeaste algunas cosas, si es que quitaste algunas cosas que ya estaban seleccionadas, va a hacer lo mismo. En lugar de instalarlas, pues obviamente las va a eliminar. Después de que ya termine, simplemente presionas Enter o cualquier botón y esta ventana se va a cerrar. De igual manera la puedes cerrar con un clic en la X de arriba a la derecha. Aquí en esta opción de la izquierda puedes seleccionar diferentes cosas como activar o desactivar el Bluetooth. Esto depende si es que tienes un módulo Bluetooth o no. Si es que no lo tienes no te va a salir palomeado, pero en caso que no lo tengas y te salga palomeado, de esta manera lo desactivas. Y lo que nos interesa es instalar los paquetes de gaming. En este caso yo ya los había instalado, pero en cuanto le des clic te va a salir esta ventana y tendrás que poner la contraseña para que se instalen. Y se va a empezar a instalar todo junto con Steam y todos los programas necesarios que podrías llegar a necesitar para jugar en tu computadora, como podrían ser tiendas alternativas a Epic Games y cosas parecidas. Ahora sí, después de que hayamos instalado todo esto, te recomiendo darle clic a este botón para eliminar todo el caché de los paquetes que hayamos descargado. Esto no nos va a desinstalar nada, pero muchas veces nos va a servir en el caso que tengamos una computadora algo limitada en cuanto a recursos. Después de esto también puedes cambiar el kernel. Hay unos kernel que están modificados y que te van a servir para sacarle más provecho a tu computadora, pero esto ya es un poco más avanzado y te recomiendo que si no sabes a lo que le estás moviendo, pues simplemente no le muevas. Y de igual manera aquí tenemos un botón para actualizar el sistema. Si es que no te sabes los comandos, esto te podría venir genial. Ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestros discos. En este caso vamos a abrir la herramienta que instalamos anteriormente, el Genome Disk Utility o Disk, así se llama, o discos. En este caso vamos a seleccionar el disco que vamos a estar utilizando con Steam. Y ahora sí, aquí te voy a mencionar algo de unos comentarios que me dejaron, aquí lo estaré poniendo, que es que los juegos no funcionan adecuadamente si es que están configurados en las particiones o en el formato que pone Windows. Si es que quieres instalar juegos y que no tengas ningún problema en tu Arch Linux, en este caso en CachyOS, tienes que formatear tu disco y aplicar esas opciones para que no te dé ninguna clase de lectura y también para que el disco se monte al inicio como esto que acabamos de hacer. Hazlo exactamente como lo estás viendo en pantalla. Y ahora sí, aquí te van algunas sugerencias que te podrían venir perfecto en caso que llegues a tener algún problema. Si es que Steam te da alguna clase de problema y simplemente no te anda bien, de esta manera lo puedes eliminar. Con sudo pacman-medio R mayúscula S y Steam lo puedes eliminar de manera completa junto con sus dependencias. Y en este caso lo volveríamos a instalar para asegurarnos de estar instalando la librería de 32 bits adecuada para nuestro sistema. En este caso y mayormente CachyOS siempre nos detecta automáticamente qué librería de 32 bits ocupamos para nuestros componentes. Pero en el caso de que no te lo seleccione, en el caso que no salga, aquí en pantalla te estoy dejando cuáles son las mejores librerías de 32 bits dependiendo qué tarjeta gráfica tengas. Por ejemplo, podría ser AMD, Nvidia o Intel. Asegúrate de seleccionar la adecuada. Lo siguiente es que podrías sacarle un poquito más de rendimiento a tus juegos instalando los siguientes paquetes, como bien podrían ser GameMode, GameScope y MangoHood. En este caso, GameMode tiene una versión optimizada y configurada para CachyOS que se llama Game Performance. Solamente tendrías que cambiar esta palabra para los parámetros de Steam. Si es que no sabes utilizar estos comandos, aquí tengo un video donde te enseño cómo optimizar cualquier juego en Steam con estas cosas de Linux.
Y también tengo un video de cómo utilizar los less scaling de manera perfecta en Linux por si quieres sacarle aún más FPS a tus juegos. Y ahora sí, chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor, recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like, recuerden compartir el video y los estaré viendo hasta el próximo video.